Comienza FH Almería Radio, el informativo diario para triunfar en agricultura. Muy buenas a todos, reciban un cordial saludo por parte de Luis Aracho, dándoles la bienvenida a FH Almería Radio, el informativo que te trae todas las claves de la actualidad agrícola. Y ya saben que nos están escuchando en Radio Marcador Almería, en el 92.1 de la capital almeriense, en el 99.7 de Poniente y Campo de Níjar. Quizá nos estén escuchando a través de la emisión online de marcadoralmería.com o quizá nos estén escuchando en cualquier momento, en cualquier lugar, a través de nuestros podcasts en Spotify y en YouTube, donde pueden encontrar cada uno de nuestros programas listo y preparado para que lo puedan escuchar, pues por ejemplo, si se han ido de vacaciones y en medio de estas necesitan un poco de información agrícola, pues tienen el podcast para que tranquilamente lo puedan escuchar en la tumbona de la piscina o donde ustedes quieran. Hoy es jueves, es día 17 de julio y nos hemos levantado con una de esas noticias que llevábamos tiempo teniendo y que finalmente pues ha llegado hasta los periódicos. El campo español denuncia un ataque frontal con el recorte del 20% a la PAC. Efectivamente, Europa nos ha colocado en uno de los escenarios que más nos preocupaban para disparar los presupuestos de defensa y también, por qué no decirlo, para empezar a pagar todos los excesos del pasado. La Comisión Europea ha decidido meter la tijera al campo. Bruselas propone un recorte sin precedentes a la PAC y lo hace, como no, en nombre de la geopolítica, de la deuda y de una competitividad que, bueno, vamos a poner en duda, ya que está metiéndose con los presupuestos del campo, ¿no? Así que nos preguntamos hasta qué punto la agricultura europea, especialmente la española, va a quedar relegada a un segundo plano. Efectivamente, todo esto llega acompañado de una factura pendiente por los fondos Next Generation y alguien va a tener que pagar las facturas con posiblemente más impuestos y con menos ayudas. Para que nos hagamos una idea, va a caer más o menos un 20% la financiación para la agricultura, más de 380.000 a 300.000 más o menos millones, y el segundo pilar de la PAC, el de desarrollo rural, pues va a desaparecer como entidad propia, ¿no? Vamos a tener tiempo de hablar de todo esto a lo largo del programa, ya que va a estar con nosotros Francisca Iglesias, la secretaria general de UPA Almería, y por supuesto también estará con nosotros el director de FH Almería, José Antonio Gutiérrez, con quien también vamos a debatir el asunto. Todo ello va a llegar hasta sus oídos gracias a Rizwan, a Sach y Albaida, a Agroiris y también a MS Nutrientes. Mi nombre es Luis Aracho, les voy a acompañar hasta las 7 de la tarde, pero primero vamos a hacer una pausita y nos asomamos a la pizarra de precios. Estás escuchando FH Almería Radio, en Radio Marcador. Los pimientos Vallao, Esguay y Danzón han demostrado en el Tour California de Rizwan que rinden en todas las zonas. Y ahora plantar cara al verano tiene su recompensa. Con la promoción Planta cara al verano de Rizwan, llévate una sombrilla de playa de regalo. Consulta las bases en tu lugar habitual de compra y con el equipo técnico de Rizwan. Vallao, Esguay y Danzón de Rizwan rinden en todas las zonas.
Sach y Albaida informan: agricultor, para adaptarnos a la normativa vigente nos vemos obligados a prohibir la descarga de matas con rafia de plástico a partir del 1 de septiembre de 2025. Usa rafias bio o retire la rafia de plástico antes de llevar las matas a la planta. Calcula tu ahorro en calculadora.gruposach.es. Cualquier duda 950104040 o 950660179. Agricultor, si estás buscando un sitio donde comercializar tus hortalizas en la próxima campaña, en Agroiris te ofrecemos la tranquilidad y la garantía que necesitas para una cosecha rentable. Te abrimos las puertas para que te incorpores al proyecto de Agroiris esta campaña. Llámanos al 670-643-453 y hablamos. Agroiris, 30 años siendo fieles al campo. Agricultor, ¿sabes cómo fortificar tu planta y sacar máxima producción con un coste bajo? M&S Nutrientes te trae la solución. Con M&S Calcio, M&S Algas y M&S Power tienes la mezcla perfecta para fortificar cualquier tipo de cultivo en cualquier fase y en cualquier época. M&S Nutrientes en calle Cobre 16, en el polígono Ciudad del Transporte en La Mojonera y también en el 635 46 52 02. Te asesoramos de agricultor a agricultor. Y vamos con la pizarra de Agroejido del jueves 17 de julio del año 2025. Empezamos por los guisantes, un único corte de 5,86. Vamos ahora con las judías. La Xera ha tenido un único corte de 4,56. La Elda ha empezado en 3,40 y ha terminado en 1,88. Momento para los pepinos. El francés ha empezado en 1,06 y ha terminado en 0,89. El español, un primer corte de 1,10 y un último de 0,81. El Almería ha tenido un único corte de 1,15. Momento para los calabacines. El fino ha empezado en 0,68 y ha terminado en 0,47. El gordo ha tenido un primer corte de 0,62 y un último de 0,54. Hablamos ahora de las berenjenas. La rallada ha tenido un primer corte de 1,03 y un último de 0,68. La larga ha tenido un primer corte de 1,03 y un último de 0,86. El tomate pera ha tenido una única cotización de 1,20. Y terminamos con los pimientos. El italiano verde, un primer corte de 1,80 y un último de 1,40. El lamullo verde, un primer corte de 1,66 y un último de 1,44. El lamullo rojo ha empezado en 2,09 y ha terminado en 1,67. El California verde ha tenido un primer corte de 1,48 y un último de 1,30. Y por último, el pimiento California rojo, que ha tenido un único corte de 1,20. Ha sido la pizarra de Agroejido del jueves 17 de julio del año 2025. En Radio Marcador, FH Almería Radio. Agricultor, si estás buscando un sitio donde comercializar tus hortalizas en la próxima campaña, en Agroiris te ofrecemos la tranquilidad y la garantía que necesitas para una cosecha rentable. Te abrimos las puertas para que te incorpores al proyecto de Agroiris esta campaña. Llámanos al 670-643-453 y hablamos. Agroiris, 30 años siendo fieles al campo. Momento ahora para el repaso a los principales argumentos de la actualidad agrícola. Lo hacemos con los compañeros de la redacción de FH Almería, Ana y Roberto Gutiérrez. Vamos a ir dando toda la información
sobre el asunto que aquí nos reúne. Bruselas plantea un presupuesto mastodóntico con recortes agrícolas y más peso para la defensa. La Comisión Europea ha presentado su propuesta para el presupuesto plurianual 2028-2034 con una cifra récord de 2 billones de euros, el más ambicioso de su historia. El objetivo es financiar nuevas prioridades como la competitividad, la defensa y el pago de la deuda generada por los fondos Next Generation. Para ello, el techo de gasto sube del 1,13% al 1,26% del PIB europeo, aunque un 0,11% de este total irá destinado exclusivamente a devolver los préstamos de la recuperación post-COVID. Sin embargo, este ambicioso plan incluye un recorte del 20% en la partida agrícola, mientras que el presupuesto de defensa se quintuplica. Además, se plantea un cambio estructural en la forma de gestionar los fondos, agrupando las partidas agrícolas y de cohesión regional en un único gran fondo nacional. Bruselas defiende que este modelo agiliza la distribución del dinero y mantiene asegurados los pagos directos a los agricultores, unos 300.000 millones de euros. Pero ya ha provocado un aluvión de críticas por la pérdida de peso de la PAC, la renacionalización de las ayudas y la incertidumbre sobre el futuro del campo europeo. Bueno, pues ahora tenemos un programa por delante para hacernos las preguntas que seguramente muchos de los oyentes tendrán en la cabeza. Esto ya es definitivo porque hemos escuchado cómo muchos de los partidos europeos, el propio Partido Popular Europeo, cuya presidenta de la Comisión pertenece a esta formación, se ha puesto en contra. Todas las formaciones se han puesto en contra, ¿no? ¿Hasta qué punto esto es un teatro, ¿no? Lo que parece que está con nosotros ya, lo que parece que está claro es que de 300.000 millones, de 380.000 millones, vamos a pasar a 300.000 millones. Sí, por supuesto, el campo español ha denunciado este ataque frontal a la PAC. La propuesta presupuestaria ha generado un fuerte rechazo entre las organizaciones agrarias españolas. Asaja, COAG, UPA y cooperativas agroalimentarias denuncian un hachazo a la política agraria común, que no solo pierde más del 20% de su financiación respecto al marco actual, sino que además ve diluidos sus pilares fundamentales: la integración de las ayudas directas y del desarrollo rural en un fondo común nacional gestionado por los estados, es vista como una amenaza para la cohesión y la profesionalización del campo. España, tercer país beneficiario de la PAC, se vería especialmente afectada con la pérdida de más de 80.000 millones a lo largo del nuevo periodo. COAG advierte de un punto de inflexión histórico. La PAC queda subordinada a otras prioridades como la geopolítica o la defensa, con consecuencias directas en la cesta de la compra, la soberanía alimentaria y la viabilidad del medio rural. Una Europa sin agricultura viva es una Europa sin futuro, alertan. Además, critican la incoherencia de exigir sostenibilidad e innovación mientras se recortan los fondos que lo permiten. Las organizaciones ya preparan movilizaciones y exigen al gobierno español liderar un frente común europeo para frenar una propuesta que consideran inaceptable y que pone en riesgo la seguridad alimentaria de la población. Bueno, acabamos de dar otra de las claves fundamentales de esta noticia, ¿no? Ya que la integración de las ayudas directas va a estar gestionado por los estados y por las comunidades autónomas, ¿no? ¿Se imaginan ustedes que a algún gobierno del que tengamos en España tuviera que, no sé, por cualquier motivo, ¿no? Quedar bien con cualquier comunidad autónoma, ¿no? Vamos a poner una al azar, ¿no? Cataluña, por ejemplo, ¿no? Pues podría poner en peligro la llegada de estos fondos europeos agrícolas. Insisto, vamos a tener todo el programa para hablar de este asunto. Primero vamos a terminar el panorama informativo restante contándoles que el consejero de Agricultura, Ramón Fernández Pacheco, ha asegurado en el Parlamento andaluz que Andalucía está hoy mejor preparada frente a la sequía que en el año 2019, gracias a la planificación y las inversiones realizadas en infraestructuras hidráulicas durante los últimos años. Entre las medidas impulsadas por la Junta, ha destacado la elaboración de planes especiales de sequía,
la aprobación del Pacto Andaluz por el Agua y los planes hidrológicos de las cuencas intracomunitarias 2022-2027, que contemplan actuaciones en depuración, abastecimiento, reutilización de aguas, transporte, desalación y digitalización, entre otras. Según ha indicado, ya se han ejecutado 170 obras hidráulicas y se ha multiplicado por 4 el volumen de aguas regeneradas, que ha pasado de 17 a 70 hectómetros cúbicos anuales, con la meta de alcanzar los 180 hectómetros cúbicos en 2027. Fernández Pacheco también ha mencionado la ampliación de la desaladora de Marbella, que ahora produce 20 hectómetros cúbicos anuales, cubriendo el 30% de consumo en la Costa del Sol occidental. Además, ha pedido a los grupos parlamentarios que apoyen la reclamación al Gobierno central para que ejecute obras hidráulicas pendientes en Andalucía, como la reparación de la desaladora del Bajo Almanzora 1, la construcción de la nueva planta del Bajo Almanzora 2, la ampliación de la desaladora del campo de Dalías y la conducción de agua desde Adra a esta última infraestructura. Por su parte, el Consejo de Gobierno andaluz ha informado de la apertura del plazo para presentar proyectos al Plan de Aguas Regeneradas para el Regadío de Andalucía, conocido como el Plan Parra, que estará abierto hasta el 30 de noviembre del año 2025. Con un presupuesto de 165 millones de euros, cofinanciado por la Unión Europea, el Estado y la Junta, el plan busca apoyar a los regantes en la transición hacia un modelo agrícola más sostenible, utilizando aguas regeneradas para riego en lugar de recursos tradicionales. Esta medida pretende además reforzar la garantía de suministro de agua para consumo humano y reducir el gasto en fertilizantes gracias al contenido nutritivo de estas aguas reutilizadas. El Plan Parra está dirigido a comunidades de usuarios que cumplan una serie de requisitos técnicos y administrativos, como contar con derechos de uso del agua, disponibilidad de terrenos y los permisos necesarios para ejecutar las infraestructuras. Las iniciativas deben formar parte de las actuaciones declaradas de interés general de la comunidad autónoma, con más de 1,1 millones de hectáreas de regadío. Andalucía es la comunidad con mayor superficie agrícola de este tipo en España, lo que convierte este plan en una pieza clave para mitigar los efectos del cambio climático, mejorar la sostenibilidad del campo y asegurar el abastecimiento en una región especialmente vulnerable a la escasez hídrica. La clásica noticia, ¿no?, de la llegada de un chorro de millones para mejorar las infraestructuras agrícolas del país. Me pregunto si a partir de ahora, con las nuevas noticias que estamos teniendo de la PAC, vamos a ver menos noticias de este asunto, como por ejemplo la siguiente. El Ministerio de Agricultura, a través de la sociedad estatal SEIASA, tiene en marcha inversiones por más de 64 millones de euros para modernizar regadíos en las comunidades de regantes, Aguas del Almanzora y SAT número 2503 Grupo Antas, aquí en Almería. Estas actuaciones, financiadas con fondos europeos del Plan de Recuperación, beneficiarán a más de 10.000 regantes y cerca de 26.000 hectáreas. La secretaria de Estado de Agricultura, Begoña García Bernal, ha visitado hoy algunas de estas obras, como la balsa de regulación en el Alto Almanzora, que almacenará agua del trasvase Negratín-Almanzora y permitirá un importante ahorro energético al eliminar bombeos. En el caso del Grupo Antas, la inversión supera los 23 millones de euros y permitirá sustituir conducciones antiguas por tuberías a presión, optimizando el uso del agua y facilitando la incorporación de recursos no convencionales procedentes de la futura desaladora del Bajo Almanzora. Estas actuaciones se enmarcan en el Plan de Modernización de Regadíos del Gobierno Central, que prevé una inversión total de más de 189 millones de euros en la provincia de Almería y 390 millones en toda Andalucía, una de las comunidades más beneficiadas por estos fondos europeos. Muchísimas gracias a Ana y a Roberto por ampliarnos las noticias. Terminamos el repaso, como siempre, con la información de la EMET. En el riesgo de incendios, para mañana, viernes 18, esperamos una provincia de Almería
casi entera pintada de rojo, es decir, con riesgo de incendios extremo, a excepción quizá de la parte con la frontera con Murcia, toda la parte de Pulpí, San Juan de los Terreros y luego gran parte de la costa sur, todo el poniente pegado a la costa y también el área metropolitana de Almería se va a salvar de ese riesgo de incendios, pero el resto de la provincia pues no. En lo que al parte meteorológico se refiere, en el área metropolitana de Almería para mañana viernes 18 se esperan cielos nubosos a partir del ecuador del día y en las temperaturas pues vamos a estar entre 24 y 32 grados. En el poniente vamos a tener mañana viernes un día bastante nuboso, incluso con niebla en las primeras horas de la mañana. Las temperaturas van a oscilar entre 26 y 35 grados. En el levante no vamos a tener esa nubosidad, cielos despejados y las temperaturas para mañana viernes van a bajar un gradito, nos vamos a quedar entre 24 grados de mínima y 36 de máxima. Terminamos con el Valle de la Almanzora, donde al igual que hoy vamos a tener ese riesgo alerta amarilla por temperaturas máximas, aunque vamos a tener algo de nubosidad en las últimas horas del día. Vamos a estar entre 26 grados de mínima y 41 grados de máxima. De cara al sábado bajará 1 o 2 graditos esa máxima, pero insistimos, alerta amarilla por altas temperaturas, así que por favor tengan ustedes muchísima precaución. Este ha sido el repaso a las noticias. Continuamos hablando de ese recorte de la PAC enseguida con nuestra invitada. Estás escuchando FH Almería Radio, en Radio Marcador. Agricultor, si estás buscando un sitio donde comercializar tus hortalizas en la próxima campaña, en Agroiris te ofrecemos la tranquilidad y la garantía que necesitas para una cosecha rentable. Te abrimos las puertas para que te incorpores al proyecto de Agroiris esta campaña. Llámanos al 670-643-453 y hablamos. Agroiris, 30 años siendo fieles al campo. La agricultura almeriense tiene nombre propio, FH Almería Radio. Vamos ahora a continuar hablando del tema central del programa de hoy, y es que tenemos ya al otro lado de la línea a Francisca Iglesias, secretaria general de UPA Almería. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas, ¿qué tal? Bueno, pues todo lo bien que podemos estar después de recibir las noticias que hemos recibido esta mañana. ¿Hasta qué punto hay preocupación desde UPA? Hombre, pues desde el UPA hay una preocupación importante, no solamente desde esta mañana, sino ya desde principios de mayo y sobre todo el 20 de mayo, que fue el inicio por parte de la Comisión de la Unión Europea de ver cómo se iba a repartir pues lo que es el marco financiero plurianual del 2028-2030. Y 4, es decir, que esto no es de esta mañana cuando ayer se reunió la comisión, ¿no? Bueno, nosotros creemos que esta propuesta que ha hecho la comisión, que es una propuesta que pues de 380.000 millones se pasa a 300.000 para la agricultura. Esa es la primera de las conclusiones que nosotros hemos sacado. Creemos que es verdad que la comisión lo que ha hecho ha sido una reducción en sectores como la agricultura, y lo que ha incrementado ha sido sectores pues como la industria armamentística, y además eso es una evidencia porque se ha subido el presupuesto
de la renta bruta se subió en la renta bruta del 1,10 a 1,26 de los países que forman la Unión Europea. Es decir, menos dinero para la agricultura con una propuesta que sea nosotros ahora mismo tenemos ayudas de la PAC, unas ayudas de la PAC que están divididas en dos grupos, uno que es el primer pilar y otro que es el segundo pilar. El de desarrollo rural, ¿no? El segundo. Sí, el segundo pilar, hablamos de desarrollo rural, pero en el segundo pilar entran muchas cosas. Entra, por ejemplo, el programa de desarrollo rural, que a mí me gusta hablar del segundo pilar, pues es, por ejemplo, la incorporación de jóvenes a la agricultura, que dicen que se va a pasar al primer pilar. Yo eso no lo veo. O, por ejemplo, los grupos de desarrollo local, que en algunas zonas de Almería son muy importantes, o la ayuda a los regadíos, o las compras de maquinaria. Es decir, y en el caso de Almería, este segundo pilar es fundamental, porque Almería recibe poco dinero de la PAC, de las ayudas directas, es decir, del primer pilar, y recibe mucho más dinero del segundo pilar, porque la incorporación, los planes de mejora, la agricultura ecológica en el interior de la provincia, es decir, tenemos o las mejoras de los regadíos, es decir, que tenemos muchas cosas en el segundo pilar que ahora se pretenden pasar al primero, y desde luego muchas de ellas cofinanciadas por el Estado miembro. Es decir, que un país que tenga mucho dinero, como puede ser, o pocos agricultores, que sea más industrial, como pueda ser Holanda o como pueda ser Alemania, podrá poner dinero en el sector primario, y países como es el caso de España, donde el sector primario es fundamental, pues España tendrá, y un país menos rico que Alemania, pues a lo mejor no va a poder poner o va a tener que priorizar qué sectores son los que apoya y qué sectores los que no se apoya. Es decir, que es una complicación importante. Es una complicación importante. Y esto, pues bueno, yo creo que hay una cosa buena de todo esto que la Comisión plantea, y es que todos los grupos políticos del Parlamento Europeo han manifestado su posición en contra. No es que un grupo se haya manifestado a favor y otro en contra, sino que todos los grupos parlamentarios, sean de derecha, de izquierda o de donde sean, se han posicionado en contra de esta propuesta que hace la Comisión. ¿Y esto se podría traducir en un replanteamiento del asunto? Porque también podría ser que se estuvieran poniendo en contra de cara a la galería, pero luego la propia Ursula von der Leyen, ¿no?, es parte del Partido Popular Europeo, que también se ha quejado. No sé, pero si el Parlamento Europeo se posiciona en contra de todos los grupos del Parlamento Europeo, incluso el Partido Popular Europeo, que es de la presidenta de la Comisión, se pone en contra, pues a lo mejor hay que hablarlo, a lo mejor hablando taurinamente se devuelve a los corrales esta propuesta. Es decir, que ese es el único suspiro. Nosotros según la última noticias que tuvimos anoche a las 10:30 de la noche, es que ese posicionamiento de todos los grupos del Parlamento Europeo, porque antes el Parlamento no tenía capacidad de decisión, pero desde la última reforma sí que el Parlamento Europeo tiene capacidad de decisión y de bloquear decisiones que tome la Comisión, ¿no? Ya no es solamente un órgano consultivo, sino también ejecutivo. Y bueno, pues eso es la única situación, el único aire, el único suspiro que nos queda en estos momentos,
y ver qué se va a hacer, porque desde luego la comisión es muy tajante en eso, en bajar el presupuesto agrario de 380.000 millones a 300.000 millones, 18.000 millones de fuera, y que solamente haya un pilar dentro de la agricultura, y que parte de los fondos y que parte de las ayudas que ahora mismo conocemos dentro del segundo pilar sean financiadas por el Estado miembro. Esa es la realidad. Quería hacerte una pregunta también. Si al final la información que conocemos sigue adelante y acaban planteándose estos criterios de financiación, podríamos perder criterios de técnicos, ¿no? O criterios de productividad, ¿no? Antes has estado hablando de que se puede ver afectada esa agricultura del interior de la provincia. ¿Tú crees que se verían afectada esta agricultura más que la horticultura, por ejemplo, de aquí del poniente, o al final sería malo para todos por igual? Esto es malo para todos. Esto es malo para todos. Porque imagínate que la incorporación de jóvenes no es solamente del interior de la provincia, esto es para toda la provincia. Aquí perdemos toda la provincia y nosotros del primer pilar perderíamos menos que otras provincias, por ejemplo de Andalucía, no por nada, porque somos los que menos cobramos ahora mismo. Es decir, que esto afecta para todos. Afecta para todos, y desde luego hay que tener en cuenta pues que bueno, que hay una agricultura, nosotros tenemos dos caras, una de una agricultura muy importante económicamente, de hecho es el motor económico de la provincia, el sector económico de la provincia más importante, pero tenemos un sector, otra parte de la provincia que es el interior, donde tenemos un gran potencial en la agricultura ecológica que no sabemos cómo se va a quedar, porque es verdad que la Comisión dice que se va a potenciar dentro de ese primer pilar lo que es las explotaciones ecológicas, pero luego esto al final se toma las decisiones por parte del Estado miembro, y si el Estado miembro que tiene las competencias delegadas en las comunidades autónomas hacen un reparto donde prima los intereses más de políticos de reparto que los intereses reales de las sociales, pues nos podemos encontrar como en el caso que tenemos ahora con la agricultura ecológica, que ya este año le han pegado un recorte importante, sobre todo a la agricultura ecológica de los frutos secos, de los almendros, que es el sector más importante de agricultura ecológica de la provincia de Almería, donde parte de los agricultores se han quedado sin cobrar la subvención de ecológico. Es decir, que las cosas tienen que estar muy bien amarradas desde arriba, para que abajo, es decir, para que a nosotros, a los agricultores que vivimos a pie de parcela, nos lleguen las subvenciones, y que nos lleguen las subvenciones que sean justas, porque para eso luchamos la organización, en este caso la UPA, para que las subvenciones se repartan de manera equitativa y al que más las necesita, no como hasta ahora, y ha sido una PAC que llevamos arrastrando desde que España entró en la Unión Europea, donde se ha repartido el dinero más al que menos lo necesita y a los que han sido más pudientes. Y eso tampoco nosotros como organización estamos de acuerdo. Es decir, esto es un galimatías, esto es una situación que nosotros entendemos también que debe de solucionarse los errores que llevamos de atrás, porque eso de los derechos históricos para la UPA de Almería es inaceptable. Es decir, que se esté cobrando subvenciones de mucha gente, no en el caso de Almería, sino en otras provincias de Andalucía, de lo que fueron en el año 98, 99, 2000, 2001, y que nosotros no tengamos nada de ese tipo de ayudas y estén cobrando un pastizal, y Almería esté cobrando pues en torno este año, con esta PAC que tenemos ahora, que mucha gente ha criticado, nosotros estamos cobrando sobre 18 millones de euros. En la PAC de antes, en la del 2015-2023, en el 2015-2020, nosotros teníamos 9 millones de euros.
Es decir, que nosotros hemos mejorado con esta nueva PAC, con la PAC que tenemos ahora mismo, pero eso no quiere decir que en la próxima nos peguen el sablazo y nos quedemos no con 9, sino con 4 o con 5. Y esto desde luego afecta a todos, ¿eh? No pensemos que esto no nos va a afectar al sector hortícola o al sector agrícola o al sector ganadero. Y desde luego lo que no queremos desde la organización es que pase como siempre, que las ayudas no se repartan correctamente y que no se repartan al que realmente está en la parcela y que no se le dé a aquellas explotaciones que menos renta tienen por la situación geográfica, por las condiciones de producción, que hasta ahora eso no se ha tomado en cuenta para recobrar las subvenciones, sino el que más tiene, más cobra. Hasta ahora el que más tiene, más cobra, y el que menos tiene o el que está en una situación más difícil, como en el caso de los agricultores y ganaderos de la provincia de Almería, menos cobra. Pues nos encantaría poder haber hablado hoy en una mejor situación, pero desde luego agradecemos muchísimo que nos hayas atendido con tanta premura. Francisca Iglesias, Secretaria General de UPA Almería, gracias de nuevo por estar con nosotros y por ayudarnos a entender un poquito mejor la situación. Gracias a vosotros. La mejor agricultura está en FH Almería Radio. Encaramos la recta final del programa, lo hacemos como casi siempre con nuestro episodio de análisis y tenemos la suerte de contar un día más con el director de FH Almería, José Antonio Gutiérrez. Hola, ¿qué tal? Hola. Hoy no decimos muy buenas. Regular, hoy está la cosa regular. Bueno, llevamos todo el programa hablando de ese recorte del presupuesto agrario por parte de la Comisión Europea. Me he tomado la libertad de sacar unos cuantos datos, no solamente de los cambios que va a haber, sino también he sacado un poco de información de algunos ejemplos en los que de un tiempo a esta parte se han estado invirtiendo los fondos europeos, ya que yo en mi fuero interno pienso que esta noticia no solamente nos habla de la PAC, sino también de cuál puede ser el nuevo ciclo europeo respecto a la financiación de los países miembros. Y también creo que esto puede ser el resultado de toda la política, vamos a decir, laxa, ¿no?, de financiación que hemos tenido desde el COVID a esta parte. Quería comentarte, ¿no?, respecto al recorte directo a los fondos agrarios. Cae directamente un 20% de la financiación de la agricultura, ¿no?, de 380.000 millones a 300.000. El segundo pilar de la PAC, el que hemos conocido como desarrollo rural, directamente desaparece como entidad propia. Respecto a la pérdida de esencia de la PAC, deja de ser común y deja de ser agrícola porque se fusiona con los fondos para las políticas de la cohesión regional y se gestiona a través de planes nacionales. Por su parte también estos fondos van a estar sujetos al cumplimiento de reformas estructurales y sociales y ya no solamente productivas. También parte del presupuesto se va a destinar a la seguridad, al control migratorio y a la lucha contra la pobreza. Estamos hablando de que vamos a tener menos ayudas para jóvenes agricultores y, atención con esto, vamos a tener más dependencia del gobierno de cada país y de las autonomías.
se van a perder criterios técnicos de reparto por el camino. Bueno, mucha tela que cortar. No sé qué es lo primero que te gustaría comentar. Pues hombre, la sensación de que siempre es el agricultor el que paga con este tipo de recortes y demás. A mí me gustaría que estos recortes se aplicaran pues al uso de los aviones del gobierno, al uso de asesores que no sabemos muy bien a qué se dedican, de personas que medran en el entorno del gobierno y que luego sabemos que son coldos y que son gente que estaban ahí para hacer gestiones pues corruptas, ¿no? Entonces, esa es la palabra. Claro, entonces ahora te llegan esto y te dicen, no, pero un hachazo porque necesitamos el dinero para defensa. Y evidentemente, mientras haya un loco dando vueltas, como es el caso de Putin, pues hace falta el dinero para defensa, porque no sabemos este hombre en el ocaso de su vida hasta dónde va a llegar. No hay un loco, hay dos locos, porque también está Donald Trump, que está pero Donald Trump, que Europa se empiece a autofinanciar solo a la defensa. Vale, pero Donald Trump sabemos que tiene límite. Porque todavía se respeta en Estados Unidos lo que ellos mismos dicen de una limitación, y sabemos que cuando hayan pasado los 4 años que le corresponden al frente de Estados Unidos, ese loco se va, el otro no sabemos hasta dónde va a llegar, y si antes de irse le da por darle al botón, o el otro es un peligro. Con lo cual, y este pues es un inquieto, el Donald Trump. ¿Qué quiero decir con todo esto? Pues quiero decir que evidentemente siempre son los agricultores los que terminan pagando el pato. ¿Por qué? Yo creo que es que son los que menos se quejan y los que menos tienen posibilidad de defenderse. O sea, la industria, los automóviles, la energía, todo se maneja a través de lobbies, y sin embargo la agricultura va a pecho descubierto lo que políticamente pueden hacer, y te pegan un recorte de tal cantidad que es la quinta parte de todo lo que había. Me imagino que habrá algunos cuantos comentarios de las organizaciones agrarias durante unos días y habrá que asumir todo esto, ¿no? La suerte que tenemos es que estamos en una región donde la agricultura, digamos, es muy rentable. En aquellos sitios donde la agricultura depende de la subvención, y si no hay subvención no hay agricultura, me imagino que esto es un rejonazo de muerte total y absoluto, evidentemente, ¿no? Con lo cual, pues hay que celebrar poco lo que se ha dicho. También me da la sensación de que nos falta mucha información. Un 20% de golpe. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Seguramente las cuentas de la Unión Europea no estarán muy claras. Y evidentemente, para poder disponer de todo el dinero que se necesita para que Europa se pueda defender, hay que coger y pegar recortes de esta naturaleza que evidentemente cambian el perfil total de lo que se estaba haciendo. O sea, si tú de golpe porrazo puedes quitar el 20%, ¿todo lo que se estaba dando antes era necesario o que lo estaban dando por darlo? Es una buenísima pregunta, porque llevamos mucho tiempo escuchando no solamente en la agricultura que Europa en algún momento va a terminar la fiesta que empezó en la pandemia de financiar cosas a punta pala y que va a haber que pagarlo. Francia ya ha anunciado recortes en pensiones y en otras muchas cosas. Sí, pero hay que ver determinadas cosas. O sea, siempre se va buscando conseguir los alimentos de aquellos países que lo pueden producir de forma más barata. Ojo, no puedes decir eso a la vez que dices que hace falta una calidad en el trabajo, una protección para el trabajador, etcétera, etcétera, etcétera. Apenas que tú empiezas a hacer que un país modernice sus infraestructuras para producir en el sector primario, todo eso empieza a crecer en la parte de los gastos, ¿no? Con lo cual, no puedes engañar a la gente diciendo, oye, queremos productos baratos, se van a producir en los sitios donde se produzca de forma más barata, sin explotar o a los agricultores o a los empleados de los agricultores. Evidentemente, ¿por qué no se produce más cereal en España? Porque en España es mucho más caro que si lo produces en África. ¿Por qué no se producen otras cosas en España? Con los tomates. ¿Por qué en Marruecos el tomate se puede llegar al mercado más barato? Porque se produce más barato. Porque las protecciones de aquellas personas que cogen los tomates, que son gente de carne y hueso, igual que las que tenemos aquí en Almería, pues la protección que tienen es muy diferente.
Allí no hay familias que están recibiendo dinero por cada hijo, como está ocurriendo aquí en España. Allí no hay familias que estén recibiendo ayuda una vez que ya ha terminado el periodo laboral. Y eso hace que el tomate sea rentable vendiéndolo más barato. Pues, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a buscar aquellos sitios en el mundo donde se produzca más barato y que se siga explotando a los trabajadores y a los agricultores para poder hacer recortes del 20% en la PAC. Con lo cual tú dices, bueno, la política esta que se lleva, claro, no tiene una potencia enorme la agricultura a nivel mundial para poder defenderse de estas agresiones. O sea, si te dan lo agradeces y si no te dan lo soportas. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Hasta qué punto la agricultura almeriense necesita de estos fondos para funcionar? Pues hombre, los fondos siempre vienen bien. Y si te acostumbras a ellos. Me imagino que si los fondos se reducen, lo notaremos, porque todo lo que es dinero influye y digamos que esa falta de ayuda pues va a repercutir de alguna manera en la calidad que se consiga, evidentemente. Los fondos que te llegan de Europa han servido para que el campo tenga bastante buen aspecto. O sea, tú vas en la autovía y no estás viendo invernaderos destrozados. Y si hay alguno destrozado, tarda poco tiempo en arreglarse, ¿no? Aunque haya habido tormentas como la del granizo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Eso por qué? Pues evidentemente hay un sistema de ayudas que te permite invertir y hoy en día, si eres un buen agricultor, puedes vivir de la agricultura de Almería. ¿Qué es lo que va a ocurrir cuando eso se empiece a reducir? Pues no lo sé. No lo sé qué es lo que puede producir, tenemos que verlo. Lo que sí está claro que la agricultura de Almería es potente y resiste envites de esta naturaleza de momento. Pero evidentemente el agricultor lo que va buscando es tener tranquilidad, no tener que enfrentarse una y otra vez a contratiempos. Esto se puede considerar un contratiempo, esta bajada de golpe se puede considerar un contratiempo importante, lo mismo que si hubiera caído granizo, lo mismo que si tenemos una helada, lo mismo que si tenemos la aparición de una plaga como es el trips, o el parvispinus en este caso, ¿no? En definitiva, lo que me apena es la poca fuerza que tiene la agricultura, el sector primario, y lo importante que es, porque ya se demostró en el año 2020, cuando estalló la pandemia, que empezaron los lineales a flaquear. Y evidentemente la gente estaba preocupada porque faltaba papel higiénico, pero estaba mucho más preocupada porque las hortalizas llegasen a los supermercados. Y a partir de ahí el precio de la hortaliza no ha bajado. Se sigue comprando más cara en término medio que antes de que sucediera eso. Entonces, si sabemos que tiene tanta importancia para la salud humana producir fruta y hortalizas, ¿a qué vienen esto que entre comillas son chorradas? Atacar al agricultor. Me da por pensar que antes había agricultores subvencionados en sitios que no eran rentables y ahora de golpe pues han pensado, pues esto lo podemos quitar y estas zonas ya no las vamos a dejar, ya no las vamos a subvencionar porque para lo que nos dan, ¿no? Sí, hay muchas zonas que han recibido ayudas que muchas veces pensábamos, pero bueno, si prácticamente no se recolecta el cereal, si la almendra no da para, ¿no? Y ahora decimos, bueno, pues esto lo pueden quitar. Habrá analizado que ese tipo de ayudas no son necesarias y, digamos, el sector pues no se va a resquebrajar, que es lo que ellos piensan. Todas las ayudas son necesarias, evidentemente. Y no sabemos la tierra cómo la puedes utilizar. También tenemos una idiosincrasia así muy barata, ¿no? Llevamos diciendo durante muchísimo tiempo que el olivar no es rentable. Y cuando han quitado unas cuantas hectáreas para poner placas solares, pues nos cortábamos las venas quejándonos, ¿no? Y eso va a ir a más porque SOS Rural está poniendo una denuncia a nivel mundial. Pero deja que intentemos reflexionar sobre si esto es un cambio de paradigma en la financiación europea. Me he tomado la libertad de sacar algunos datos para que veamos pues cómo se ha ido gastando el dinero de Europa en la agricultura y en otras cosas que no son la agricultura. Vamos a ir de menos a más. Empezamos por el chocolate del loro, por cosas pequeñitas, ¿no? He mirado proyectos financiados por Europa de la Fundación Goteo, que es una fundación de extrema izquierda muy famosa en canalizar fondos europeos.
Y por ejemplo, estoy viendo aquí, vamos a empezar de menos a más, 36.000 euros en el sindicato de inquilinos, 67.000 euros en la cooperativa de antiguos Top Manta, ¿no? Estos son expertos, todo ese dinero viene de Europa. Pero tenemos más cosas. Si hablamos de Goteo Andalucía, en Granada, la huerta de Gui, una huerta ecológica con talleres de sostenibilidad. Gallinero Feliz de autoconsumo, estos son 1.600. Cervezas artesanal Rebeldía en Málaga, 6.000 euros. Experiencia Vueltas Abiertas, producción musical en grupo local, 3.400 euros, también de Goteo. Meteocabra, Córdoba, 1.700 euros en un proyecto tecnológico medioambiental. El Pipí de Anita, también de Goteo. Iniciativa de construcción de vestuarios sanitarios, 4.200 euros. Bona Angoni, en Togo, 6.000 euros, en un centro social de permacultura. Granada, centro de experimentación sobre prehistoria en una escuela rural, también con dinero europeo canalizado por la Fundación Goteo. Energía solar contra la pobreza energética, Madrid, 4.500 euros. Y luego tenemos en qué se ha gastado, por ejemplo, Fondo Europeo en la Agricultura, modernización de invernaderos en Fondo Next Generation, solo en la Comunidad de Murcia, 6,65 millones. Y luego en eficiencia energética y riego automatizado, 15 millones. En Granada, 202 millones a través de Fusion for Energy, ¿no? Que es la construcción de un acelerador de partículas. El coste total va a superar los 800 millones. Renaturalización urbana en Castellón, 3,5 millones, del cual el 60% viene de fondos europeos. Digitalización del ciclo del agua, en Castellón también, 500.000 euros. Empresas catalanas innovadoras con Neotec, 45 proyectos empresariales que han recibido 13 millones de euros en los fondos Next Generation y con subvenciones individuales de 325.000 euros por proyecto. Estos algunos que he cogido yo, de menos a más, algunos tienen más que ver con la agricultura, estos últimos, pero es para que nos hagamos una idea de todo el dinero de Europa que ha entrado en todo tipo de cosas. Sí, ya te lo digo yo, ¿no? Que se ha subvencionado porque en muchas cosas hacía falta y se está notando que llega ese dinero, ¿no? Con lo cual, pero yo no sé si se ha producido alguna vez un recorte tan importante del 20% en un tipo de ayuda. Y lo peor, nunca había un presupuesto tan amplio, ¿eh? Pues eso, y nunca había un presupuesto tan amplio. Me da la sensación que cada vez nos situamos más lejos de lo que están haciendo los políticos, ¿no? Tenemos más información que nunca, pero en realidad sabemos menos que nunca de lo que está pasando, ¿no? ¿Qué es lo que se está cociendo y cómo se ha podido reaccionar tan rápido para que se produzca una reducción del 20% en el presupuesto de la PAC? Increíble. Bueno, hace tiempo, como digo, que se venía hablando de que se iba a recortar en general la financiación. No ha sido así en defensa. Quizá dentro de unos años nos enteremos de que todo ese gasto ha venido por empresas de estas que se están vinculando a defensa, como Indra, etcétera, ¿no? Pero quería preguntarte también por la respuesta del campo. Hemos hablado hoy con UPA, mañana vamos a tener a COAG y seguramente vamos a estar recibiendo información de los sindicatos también la semana que viene. ¿Hasta qué punto esta presión puede cambiar? Porque parece ser... ¿Nada? Nada. Parece ser que el Parlamento Europeo ahora sí que tiene voz frente a la Comisión Europea, cosa que en el pasado no era tan así, pero ¿qué sentido tiene, no? Los propios partidos que forman la Comisión ahora están en contra. Yo creo que esto se ha tomado la decisión, se va a quedar así, esto va a servir para que alguien se queje, como habitualmente ocurre, que es motivo de queja sobrado, ¿no? Pero yo creo que me parece un poco raro. Vamos a ver. El hecho de que el ministro de Agricultura no diga nada ya es significativo. El hecho de que Carmen Crespo, la eurodiputada que conoce perfectamente la agricultura, no se haya manifestado al respecto. Bueno, tengo que decir que ellos dos han estado durante la última semana pidiendo por favor que esto no ocurra, que no se diluya la PAC. Bueno, está dentro del guión que tienen que seguir, evidentemente, pero me da la sensación que aunque tú te quejes, dependiendo de cómo te quejes, pues terminas contribuyendo a que la decisión que se va a tomar
termine culminándose, que creo yo que es lo que va a pasar. La desestabilización de todo el orden a causa de las guerras es un contratiempo importante. Y eso es lo que tampoco yo controlo. Digamos, a ver, es que no quedaba más remedio. A lo mejor resulta que esta es la salida menos dolosa que ha tenido la Unión Europea. Pues no tenían otra. No lo sé. Pero claro, yo creo que necesitamos más información para saber si todo esto es así. Y luego hay otra cosa. ¿Qué información tienen para saber si hay que subir tantísimo el presupuesto en defensa? Es que es impresionante, ¿no? Alguna información que nosotros no tenemos es la que hace que lleven a las autoridades europeas de alto standing a tomar unas decisiones usando volúmenes de dinero espectaculares, que es lo que están haciendo. Parece que piensan que va a ser más productivo subir el dinero en defensa que en la PAC. Bueno, no sabemos si más productivo. Da la sensación que es más necesario, por lo que ellos dicen. Y claro, esa necesidad pues te da un poco de miedo, ¿no? Sí. Bueno, vamos a seguir muy atentos a la información y mañana seguramente vamos a seguir hablando de este asunto. Sí, por cierto, todo esto que están en contra de la guerra y todo esto, ¿qué dicen de esta reducción de la PAC? Pues, ¿qué van a decir? Yo no sé, a ver qué. A ver, Yone Belarra. Seguro que se pone en contra, seguro. A ver lo que dice. Vamos a estar muy atentos a todas las declaraciones y mañana continuamos con el asunto. Pues muy bien, hasta mañana. Estás escuchando FH Almería Radio, en Radio Marcador. Agricultor, si estás buscando un sitio donde comercializar tus hortalizas en la próxima campaña, en Agroiris te ofrecemos la tranquilidad y la garantía que necesitas para una cosecha rentable. Te abrimos las puertas para que te incorpores al proyecto de Agroiris esta campaña. Llámanos al 670-643-453 y hablamos. Agroiris, 30 años siendo fieles al campo. Hasta aquí el programa de hoy. Mañana seguiremos dando todas las claves de este recorte de la PAC y lo haremos gracias a Riczuan, a Servicios Ambientales Las Chozas, a Albaida Residuos, a Agroiris y a MS Nutrientes. De momento les dejamos con la programación de Radio Marcador Almería. Mi nombre es Luis Aracho y me despido hasta mañana. Y vamos con la pizarra de Agroejido del jueves 17 de julio del año 2025. Empezamos por los guisantes, un único corte de 5,86. Vamos ahora con las judías. La Xera ha tenido un único corte de 4,56. La Elda ha empezado en 3,40 y ha terminado en 1,88. Momento para los pepinos. El francés ha empezado en 1,06 y ha terminado en 0,89. El español, un primer corte de 1,10 y un último de 0,81. El Almería ha tenido un único corte de 1,15. Momento para los calabacines. El fino ha empezado en 0,68 y ha terminado en 0,47. El gordo ha tenido un primer corte de 0,62 y un último de 0,54. Hablamos ahora de las berenjenas. La rallada ha tenido un primer corte de 1,03 y un último de 0,68. La larga ha tenido un primer corte de 1,03 y un último de 0,86. El tomate pera ha tenido una única cotización de 1,20. Y terminamos con los pimientos. El italiano verde, un primer corte de 1,80 y un último de 1,40. El lamullo verde, un primer corte de 1,66 y un último de 1,44. El lamullo rojo ha empezado en 2,09 y ha terminado en 1,67. El California verde ha tenido un primer corte de 1,48 y un último de 1,30. Y por último, el pimiento California rojo, que ha tenido un único corte de 1,20. Ha sido la pizarra de Agroejido del jueves 17 de julio del año 2025.